Acá para dejar la grabación a la Javi. Laura, todo esto, si quieres revisar las grabaciones anteriores, están ahí. Bien. De hecho, voy a empezar a grabar todas las clases, pero igual ideal que me que me vayan avisando para no esperar ya como lo hicimos ahora. ¿Bien? Ya, bien. Empecemos con el primer ejercicio, chiquillos. El primer ejercicio dice: se define la operación y aparece un cuadrado x es igual x elevado a 2. Este tipo de ejercicio, chiquillos, es un ejercicio típico. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo que todo lo que esté adentro de un cuadrado se va a tener que elevar a 2. Eso me dice este ejercicio. Porque hay una x elevado a 2 y eso una x en un cuadrado y eso me da una x elevado a 2. Es decir, todo lo que esté dentro de un cuadrado va a tener que ser elevado a 2. Eso es. Esto no siempre va a pasar con un cuadrado. A veces hay una estrella entre medio y eso define alguna operación. Más adelante vamos a ver más operaciones sobre esto. Así que eso. Vamos a ver cómo funcionaría en esta situación. En esta situación sería algo así. Fíjense que sería 1 más b partido 3 y todo eso al cuadrado. ¿Por qué? Porque como está en un cuadrado, aquí me dice si está en un cuadrado hay que elevarlo a 2. Menos un tercio por 1 más b elevado a 2. ¿Por qué? Porque está dentro de un cuadrado y me dice la operación de que si está dentro de un cuadrado hay que elevarlo a 2. Eso me dice esa operación. Entonces ahora hay que resolver ese cuadrado de binomio. Tenemos que acordarnos cómo resolver un cuadrado de binomio. Es el primer término al cuadrado, más o menos el doble del primero por el segundo, más siempre más el segundo término al cuadrado. ¿Bien? Cositas que pasamos en las clases de álgebra, cuando vimos productos notables. Entonces, primer término al cuadrado, 1, más el doble del primero por el segundo me da 2b partido 3. Vamos a intentar no hacer tanto paso a paso. Ustedes ahí tienen que ir confirmando después cuando lo hagan con más calma para alcanzar a hacer más ejercicio. Más el segundo término al cuadrado. El segundo término es b elevado al cuadrado y el 3 elevado al cuadrado, entonces me da 9. Porque 3 por 3 es 9. Menos un tercio por todo eso al cuadrado. Importante, como esto se está multiplicando con un tercio, no puedo llegar y desaparecer el paréntesis. Es fundamental. Entonces esto, el cuadrado binomio, primer término al cuadrado es 1, más el doble del primero por el segundo es 2b, más el segundo al cuadrado es b cuadrado. Cuadrado de binomio. Eso es lo que ocupamos acá. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar todos los términos de aquí, que están adentro del paréntesis, por un tercio. ¿Por qué? Porque donde tengo esto, este se multiplica con este se multiplica con este, y ese se multiplica con ese. Esa es la idea. Entonces, la primera parte me queda igual. 1 más 2b partido 3 más b cuadrado partido 9. Y aquí, menos un tercio por 1 es menos un tercio. Menos un tercio por 2b me da menos 2b tercios. Y menos un tercio por b cuadrado me da menos b cuadrado partido 3. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Términos semejantes. Pero qué, importante, fíjense que este y este son iguales pero con signos distintos, así que los puedo eliminar. Y hago términos semejantes entre este y ese, y este y ese. De modo que me va a quedar 1 menos un tercio. Ustedes lo pueden sacar con más calma ahí, pero le debería dar 2 tercios. Y el b partido 9 menos b elevado a 3 partido 3 debería darle menos 2
b cuadrado partido 3, que sería la alternativa E. Esa es la idea. Chiquillo, sé que va a menos rápido, pero como les digo, necesitamos ojalá ver la máxima cantidad de ejercicios posible. Quiero saber, no sé si es que tienen anotado todo el detalle, pero quiero saber si es que entienden cómo se hace. Y necesito la confirmación de ambos, sea por voz, sea por chat, como para poder seguir. Necesito saber. ¿Se entiende, sí o no? Bien. Ya, bien. Acuérdense, aquí ando cualquier duda, paramos y lo hacemos. Si bien necesitamos hacer varios, es preferible hacer un poquito menos y que se entiendan todos. Así que ese es el líder. Pasemos al siguiente, vamos a ir pasando al siguiente, ¿bien? Si se quedan ahí, pueden ir sacando pantallazos, igual va a estar el video, ¿bien? Esto es muy importante, tío, porque yo siempre les digo que pueden preguntarme cualquier cosa después, pero al menos en el grupo de ustedes, no, como que no me han preguntado así como entre semana o cuando estén haciendo ejercicio. Sería ideal que todos los ejercicios que hemos hecho ustedes los rehagan, ¿bien? Al menos en el otro grupo hay una persona que sí lo hace, ¿bien? Entonces, él va súper bien porque va entendiendo la materia bien. Están súper a tiempo aún, así que lo pueden hacer, ¿bien? Podrían aprovechar ahora que están un poco más desocupados. Veamos, dice el 2, dice, sea A es igual, y aparece un espacio, 60xy más 25y cuadrado. Y dice si A es un cuadrado perfecto. Cuando ustedes le hablan de cuadrado perfecto, significa que por aquí está el cuadrado de binomio dando vuelta. Un cuadrado de binomio. Entonces, yo sé que esto que está con espacio, un espacio ahí, más 60 xy más 25 y elevado a 2 es el resultado de un cuadrado de binomio. Y si nosotros acordamos el cuadrado de binomio, que lo voy a poner aquí, que es a más o menos b al cuadrado, ¿cómo es el resultado? Es el primer término al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo, más, siempre más, el segundo término al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos deducir aquí? Lo primero, podemos deducir desde aquí que el signo de entremedio es un signo positivo. Entonces nosotros podemos ir rellenando nuestro cuadrado de binomio y sabemos que al medio va a haber un signo positivo. ¿Ya? Sumamente importante. Otra cosa que nosotros podemos decir que el último término, este término que está acá, tiene que ser igual al último término al cuadrado, al segundo término al cuadrado. Y a ver si es que el Nico me puede ayudar. Nico, un número al cuadrado que me dé 25 y cuadrado. Muy bien. Entonces, si se fijan, el segundo término es 5i. ¿Ven? Laura, si cuando le hago pregunta a uno y el otro no lo entiende, me dicen no. Entonces, el segundo término yo sé que es 5i, pero ¿cómo descubro el primero? El primer término. Como yo ya sé cuánto vale el segundo, yo puedo descubrir el primero. ¿Por qué? Porque esto de acá, que lo voy a poner así, es igual, este 60xy tiene que ser igual al doble del primero por el segundo, ¿verdad? Y yo ya sé cuánto vale el segundo, entonces puedo resolverlo. ¿Por qué? Porque yo sé que el segundo vale 5i. Entonces, esto va a ser lo mismo que 2
2a por 5i, que si multiplico los números y las letras me queda que 60 xi es igual a 10ai. Esa es la idea. Laura, ¿estás por ahí? Una pregunta. ¿Cuánto debería valer a para que esas dos cosas sean iguales? Para que el 60xi sea igual al 10ai. ¿Cuánto debería valer el a? ¿Solamente 6? ¿Qué más le falta? No, porque tú me dijiste 10 por 6 es 60, ¿cierto? Sí, pero falta otra cosa, ¿no? Para que sean iguales. ¿Qué puede ser? La X. ¿Viste? Entonces, lo dijiste muy bien en el 6. Yo pensé que quizás iba a ser el X y no el 6. Pero está súper. ¿Ven? Y esa es la idea. Entonces descubrimos cuánto vale el primer término, ¿vale? 6x. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el cuadrado de binomio ahora, ya que nosotros descubrimos cuánto vale el primer término y cuánto vale el segundo, tendríamos que intentar resolver esto, ¿no? Pues sería 6x al cuadrado, que sería 36y cuadrado, y todo lo otro me daría 60xy, ustedes ahí lo comprueban, más 25y elevado a 2. ¿Qué es lo importante aquí? Es que es este número, el 36y cuadrado, porque es el primer número que yo estaba buscando acá. Entonces, por ende, 36x cuadrado, ¿verdad? X cuadrado. Porque el primer término era x. Entonces ese era exactamente el número que estaba buscando. 36x cuadrado. Entonces, chiquillo, por chat o por voz, ¿se entiende? Sí, no, y si no, ¿cuál parte no? Para irla explicando. ¿Laura, tú? Ya. Acuérdense que necesito la confirmación de ambos siempre para poder seguir. Ya. Veamos el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice: si z es igual a x cuadrado menos ax menos 156, ¿cuánto debe ser el valor de a para que z sea igual a 1? Y aquí nosotros necesitamos acordarnos de algo que tiene que ver con las fracciones, que yo se las pasé en las primeras clases cuando nosotros vimos números racionales. Las fracciones, chiquillos, se pueden dividir en 3. ¿Y cuáles son esas divisiones? La primera división es la fracción propia. Las fracciones propias, muy importante, es cuando la fracción es menor a 1, más chica que 1. Y sucede que en este tipo de fracciones, el denominador es más grande que el numerador. Tenemos también las fracciones impropias. En una fracción impropia, el resultado de la fracción, en valor absoluto siempre, es mayor a 1. Y pasa que el numerador en este caso es más grande que el denominador. El número de arriba es más grande que el de abajo. Y por último, nosotros tenemos las fracciones equivalentes a la unidad. ¿Y qué pasa en la fracción equivalente a la unidad? Como su nombre lo dice, es cuando esto vale 1, equivalente a la unidad. ¿Y qué pasa? Que el numerador es igual al denominador.
De aquí nosotros sacamos que la fracción, cuando el numerador es igual al denominador, la fracción vale 1. Y eso nosotros siempre lo hemos sabido. Entonces fíjense que aquí en nuestro ejercicio nos dice, sea z algo. Después meten esas cosas que son distintos a 0 y todas esas cosas que no tienen que pescar ustedes porque son distractores nomás. Y dice, ¿cuál debe ser el valor de a, que está ahí, para que z sea igual a 1? Como z es una fracción, para que sea igual a 1, ustedes tienen que el numerador tiene que ser igual al denominador. Es decir, que x cuadrado menos ax menos 156 tiene que ser igual a x más 2, 12, por x menos 13. Esa es la idea. ¿Bien? Entonces nosotros podemos desarrollar la derecha para que sean iguales. Tengo dos formas de hacerlo. ¿Bien? Y lo vamos a hacer de la forma un poco más arcaica, que es la forma multiplicando este por este y este por este, y después este por este y ese por ese. ¿Bien? Que normalmente es la fórmula que ocuparíamos la mayoría. Y me quedaría x cuadrado, x por x cuadrado, x por menos 13, menos 13x, y después el 12 por el x me daría más 12x, y el 12 por menos 13 me da menos 156. Y eso debería ser igual a x cuadrado menos ax menos 156. Entonces, ese mismo x cuadrado menos ax menos 156 tiene que ser igual a ¿qué? A x cuadrado menos 13x más 12 me da menos x menos 156. Y ahora una pregunta, Nico. ¿Cuánto debería valer a en este caso para que estas dos cosas sean iguales? No, pues fíjate, yo quiero que el lado de la izquierda sea igual al lado de la derecha. ¿Cuánto tiene que valer a? 1. Muy bien. Fíjate, Nico, que tú muy bien dijiste 1, pero mucha gente diría menos 1. ¿Por qué? Porque sale negativo acá. Pero hay que darse cuenta que el a ya está negativo. Entonces por eso es 1. Así que muy bien, Nico. ¿Bien? Respuesta alternativa C. ¿Bien? Chiquillo, necesito saber, analícenlo y necesito saber si es que se entiende o no. Solo si me responden podemos pasar al otro. Gracias. Bien, gracias, Nico. Entonces pasemos al otro. Dice, la superficie de un rectángulo está dada por tanto. Cuando a ustedes le dicen superficie, chiquillo, ustedes tienen que saber que están haciendo referencia al área. Si bien nosotros todavía no sabemos cómo sacar, no sabemos, entre comillas, cómo sacar área, porque nosotros no la hemos pasado en detalle, el área de un rectángulo la sabemos de la básica, entonces no hay problema con eso. Entonces dice, la superficie de un rectángulo está dada por eso. Es decir, que el área del rectángulo vale eso. Entonces nosotros dibujemos un rectángulo. ¿Bien? Y nos dice que el área vale x cuadrado menos 11x más 18. Y dice, si uno de los lados vale x menos 2, entonces la expresión que representa al otro lado es, ¿cuánto vale el otro lado? Que le vamos a poner un signo de interrogación. En otras palabras, x cuadrado menos 11x... bueno, a todo esto, ¿cómo nosotros sacamos el área de un rectángulo? El lado por lado, ¿cierto? Entonces sería
el primer lado que vale x menos 2 y el segundo lado que no sé cuánto vale, debería dar igual a la superficie, que es lo mismo del área. Que es eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Es lo siguiente. Es factorizar este x cuadrado menos 11x más 18. Factorizarlo en dos paréntesis. ¿Ven? ¿Y eso cómo se hace? Se hacen los dos paréntesis. Se distribuye una x para cada lado. Y el primer signo siempre se repite. Y el segundo signo es la multiplicación de los signos de allá. Como negativo por positivo, aquí va a ser negativo. Y yo me voy a hacer la siguiente pregunta. Yo busco dos números. Y aquí, Laura, quiero que me ayudes, por favor. Así que pues, sé que estás por ahí. Quiero dos números que sumados me den 11 y multiplicados me den 18. Dos números que sumados me den 11 y multiplicados me den 18. El 9 y el 2. Aquí siempre hay que poner... Bueno, el 9 y el 2. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahora Laura, sigamos contigo aquí. ¿Cuánto debería valer este signo de interrogación para que estas dos cosas sean iguales? No, para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho, ¿cuánto tiene que valer el signo de interrogación? No, x menos 9. Porque eso es lo que falta al lado izquierdo. El x menos 9. Ya, pero eso, súper bien. Muy bien. Chiquillos, ambos. Le tienen que responder si es que... bueno, esa es la expresión, que sería la alternativa al final. Alternativa B. Entonces, nuevamente me tienen que decir si es que comprenden o no, y solo si podemos pasar al siguiente. Ya, muy bien. ¿Laura igual? Ya, bien. Pasamos entonces al 5. El 5, ¿qué dice? Dice al factorizar 8x cubo más 27, está representado por... ¿ya? Lo primero que tenemos que saber, chiquillos, que lo que tenemos acá es una suma de cubos. Que es uno de los casos raros. ¿Ven? Esos son estos productos notables bien raros, en donde el primer término está el cubo y se está sumando al otro el cubo. Existe la fórmula para la suma y la diferencia de cubo. Entonces, esto, lo más importante es descubrir cuánto vale el A y cuánto vale el B. Para poder hacer la fórmula, que la fórmula la voy a escribir al tiro. Si se fijan, yo sé que el A elevado a 3 vale, cosa que nosotros vamos a hacer aquí. Yo sé que el A elevado a 3 es 8x elevado a 3. Entonces, Nico, ¿cuánto debería valer el A en este caso? Muy bien, porque hago x elevado a 3 es 8x elevado a 3. Muy bien. Y Nico también, ¿cuánto debería valer el B si el B al cubo es 27? Muy bien, porque 3 al cubo es 27. Súper bien. Entonces yo sé ya cuánto vale A y cuánto vale B. Es decir, esta expresión de acá arriba, yo lo puedo poner ahora como 2x
elevado a 3 más 3 elevado a 3. ¿Por qué? Porque si nosotros nos retomamos a la fórmula de la suma de cubos, la fórmula de la suma de cubos, chiquillos, dice lo siguiente. Y se resuelve de esta manera. ¿Cómo? La suma de los dos números, a más b, y eso multiplicado a el primero al cuadrado, ¿bien? menos la multiplicación entre ambos, entre a y b, más el otro al cuadrado. ¿Bien? La segunda expresión es muy parecida al cuadrado de binomio. Como le digo yo, este es el caso raro. Entonces nosotros aplicando esa fórmula a estos resultados de a y de b, ¿qué nos da? Nos daría que la suma de los dos sería 2x más 3. Fíjense que ya con la primera expresión nosotros podemos desechar hartas cosas. Podemos desechar el b y podemos desechar el e. Importante. Y en el siguiente punto es el primer término al cuadrado, que sería 4x cuadrado, y después menos. Con eso desechamos la oportunidad del c, ¿no es cierto? Menos la multiplicación entre los dos, que me da 6x, más siempre más el 9. Entonces sería en este caso la alternativa. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Más que nada hay que saberse la fórmula de suma de cubo, y hay que tener más que nada también la habilidad, que es una habilidad que no es que se dé sola, una habilidad que se da con la práctica, de identificar que esto es una suma de cubo. Entonces cuando uno hace harto ejercicio, uno se da cuenta ya que eso es suma de cubo. Entonces esa es la idea. Chiquillo, necesito nuevamente la aprobación de ambos para seguir. Por chat o por... Vamos hablando, da igual. Bien. Laura igual. Ya. Muchas gracias. Ya, súper. Pasemos a ver el siguiente. Dice la expresión es igual a tanto. Entonces, más que nada, lo único que tengo que hacer es desarrollar esta expresión. Simplemente eso. Si nosotros la desarrollamos, muy importante, ¿qué pasa cuando tengo un menos antes de un paréntesis? Me cambia los signos de todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso, ese menos voy a cambiar el signo del A, que es positivo, pasado a ser negativo, y del B, que es positivo, pasado a ser negativo. Y me va a quedar menos A menos B, que lo voy a hacer corrido para acá mejor, para que distribuir bien el espacio. Más, y ese, si bien alguien me podría decir, profe, eso es una suma por su diferencia, como lo que nosotros queremos es desarrollar esto, y ese es eso no saco nada con convertirlo en una... Este es el resultado de una suma por su diferencia, entonces no saco nada con pasarlo al otro lado, como a factorizarlo. Simplemente, como hay un más adelante, lo que voy a hacer va a ser sacar el paréntesis, ¿no? Y hacer este cuadrado de binomio. Y este cuadrado de binomio sería primer término al cuadrado, más en este caso, primero, el doble es primero por el segundo, más siempre más el segundo término al cuadrado. Y ahora hacemos términos semejantes. Y si se fijan, podemos eliminar S con S, porque son iguales y con signo distinto. Y términos semejantes entre este y este, porque son las únicas cosas que tengo iguales. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2a cuadrado más 2ab menos a menos b. Y si nos fijamos nosotros, ninguna de las respuestas de acá es igual a esta. Y no por eso, chiquillos, es ninguna de las expresiones anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que hay algunas, por ejemplo, en este caso, el A y el D, que hay factorización.
Entonces nosotros, ¿qué pasa si factorizamos? ¿Qué tienen en común el 2a cuadrado y el 2ab? Tienen en común el 2a. Y si se fijan, lo puedo factorizar tal como se factoriza en el a y en el d, sacando el 2a. Y yo me pregunto, ¿por cuánto multiplico el 2a para que me dé 2a cuadrado? Por a. ¿Y por cuánto multiplico el 2a para que me dé 2ab? Por b. Y pongo mi signo también. Menos a, menos b. Respuesta alternativa. Este al parecer estaba un poquito más simplecito, más corto. Entonces esa es la idea. Chiquillo, ¿se entiende este ejercicio? Ya, bien. Acuérdense, cualquier duda me paran, no me dicen. Pasemos al siguiente. Nuevamente tenemos que desarrollar. Y aquí tenemos el problema de los paréntesis, los menos que hago primero. Y acuérdense que siempre cuando tengo muchos paréntesis, ¿por cuál empiezo primero? Y eso lo vimos cuando vimos los números enteros, como segunda, tercera clase por ahí. Siempre resuelvo el primer paréntesis, el paréntesis más adentro, y ahí voy haciendo por afuera. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver el que está más adentro. Fíjense que este, dentro, como de forma relativa, está bien como adentro también. Entonces igual puedo yo hacer esta multiplicación de este por este y este por este al tiro, porque no tiene como otro más adentro, entonces se puede hacer al tiro. B por A es AB. Algo muy importante, chiquillos, cuando nosotros trabajamos con álgebra, intentemos seguir siempre el orden alfabético. Importante seguir el orden alfabético porque si lo seguimos de esa manera, si seguimos el orden alfabético, lo que logramos nosotros es diferenciar, o sea, ver cuando las cosas son iguales, porque a veces cuando yo quiero después hacer términos semejantes y tengo un BA y una B, me tengo que dar cuenta que son lo mismo, porque da igual el orden. Entonces siempre si seguimos un orden alfabético, nos vamos a dar cuenta de eso. Y aquí me daría menos BC. Menos paréntesis, y fíjense que aquí tengo esto. Y hay un menos antes del paréntesis, entonces me cambia el signo de lo que está dentro. Me quedaría menos BC más AB. Un paréntesis y el llave. Y vamos a hacer ese paréntesis ahora que queda allá. Entonces vamos. Esto me queda A más AB menos BC. Y hay un menos antes del paréntesis. Y me cambia los signos de lo que está dentro del paréntesis. Entonces me sería menos por menos más BC. Menos por más menos AB. Y cierro. Si se fijan, algo muy importante, chiquillos, en este punto ustedes ya pueden hacer términos semejantes sin necesidad de resolver todos los paréntesis, porque tengo que resolver lo que está acá adentro. Y S y S se eliminan, y S con S también se eliminan. Por ende, el resultado de este en este caso es menos, y el paréntesis solamente el A que me quedó afuera. Entonces eso es lo mismo que menos A, que sería alternativa A. Eso es. Entonces esa es la idea. Chiquillo, ¿lo entienden? ¿Sí o no? Necesito nuevamente la aprobación de ambos. Bien. Gracias, chiquillos. Bien. Vayamos a este de acá. Dice si x cuadrado menos 23x más 112 es igual a esto, ¿cuáles son los valores de A y B? Este ejercicio es bien engañoso, podríamos decir así. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Porque nosotros lo que queremos primero es factorizar esto. ¿Ya? Y lo vamos a hacer. Y esto debería ser igual a esto. Dice. Que es engañoso igual como lo que le pregunté al Nico delante del A de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hagamos la factorización. Dos paréntesis.
En los paréntesis se distribuye el término que está al cuadrado, es decir, en este caso la x. Una x y otra x. El primer, el primer signo es igual al primer signo de acá y el segundo signo es la multiplicación de los signos de arriba. Menos por más, menos. Entonces aquí nosotros buscamos números que sumados me den 23 y multiplicados me den 112. ¿Bien? Y esos números, chiquillos, son 16 y 7. ¿Bien? O 7 y 16, como ustedes quieran. ¿Bien? Entonces esto tiene que ser igual a eso. ¿Bien? No les pedí que ustedes lo sacaran porque estaba más o menos complicado encontrar los números. ¿Bien? Más o menos rebuscado. Pero ahora necesito la ayuda tuya, Laura. ¿Cuánto debería valer A y cuánto debería valer B para que estas dos cosas sean iguales? ¿Estás por ahí, verdad? ¿Laura? ¿Sí? ¿Laura? No, sé, no te has ido, ¿verdad? Ya, mira, fíjate que el A sí debería valer 7. ¿Por qué? Porque ¿qué le falta? Solamente el 7, pero el B tendría que ser menos 16. ¿Eh? Ya, esa es la idea. Porque si los signos son lo mismo, son iguales, como en este caso menos y menos, lo único que falta es que el A se reemplace por el 7. Pero en este caso, como los signos son distintos, el B debería ser menos 16 para que copiarlo. Y esa es la idea. Por eso en este, fíjense que hay 4 alternativas que son solamente combinaciones distintas de los signos. Entonces este ejercicio, si bien quizás no era tan fácil llegar a que era 7 y 16, ustedes lo podrían haber deducido de la respuesta. Y eso uno lo hace cuando tiene alternativa. Lo deduce de la respuesta. Eh, Uno se podía confundir por esas cosas. Pero en este caso, muy bien, Laura, es el C. Entonces, chiquillo, nuevamente necesito la comprobación de ambos para poder seguir. ¿Se entiende? Sí, no. Bien, gracias, Nico. ¿Laura? Ya, bien. Pasemos entonces, chiquillos, al 9. Nuevamente, tenemos que desarrollar. ¿Eh? Y dice, esta expresión es igual a tanto. Esta no es tan difícil en realidad. Quizás con un poco más letra porque tenemos que multiplicar S por S, S por S, S por S. Ojo, mucho ojo con los signos. Y S por S. Entonces hagamos eso. 7 por 3, por 3i me da 21i. 7 por 2x me da 14x. Y aquí es menos 8 por menos 2x, eso me da más 16x. Y menos 8 por 7i, eso me da menos 56i. Más 23x menos 35i. ¿Bien? Y después término semejante, más que nada. Término semejante en las i, que están esa y esa. Y en las x, que son esa y esa. Y pasamos directamente al resultado, que en este caso que es menos 70i más 53x, pero como nosotros siempre lo queremos poner en orden alfabético, o en orden alfabético, o nunca dejar el menos adelante, porque normalmente eso no se hace. Esto es lo mismo que 53x menos 70y. Y de hecho es así como aparece en la respuesta, que sería la alternativa. Esa es la idea. ¿Eh? Chiquillo, necesito de nuevo la aprobación de ustedes.
dice la 10. Al simplificar esto, ¿ya? Tenemos que intentar simplificar. Es decir, nuevamente tenemos que desarrollar esto. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, desarrollemos lo de arriba. Fíjense que es muy parecido a algo que nosotros ya teníamos antes. Entonces, dice a más b al cuadrado, que sería un cuadrado binomio, sería primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más en este caso, porque ahí hay un más, el segundo término al cuadrado, y lo otro, fíjense que hay un menos antes del paréntesis, entonces me va a cambiar los signos. El a cuadrado va a pasar a ser menos a cuadrado, y el b cuadrado va a ser, el menos b cuadrado va a pasar a ser más b cuadrado, menos 2ab. Todo eso, menos 2ab, digo, perdón. Todo eso dividido a más b. ¿Bien? Entonces, arriba hago reducción de términos semejantes, de manera que se elimina s con s, s con s, s con s y s con s, y s con s no. ¿Bien? Así que lo que me queda es 2b cuadrado partido a más b. Y ahí tenemos la respuesta automáticamente. Es la E. Esa es la idea. Chiquillos, nuevamente necesito la confirmación de ambos para saber si es que esto está claro o no. Y si podemos seguir al siguiente. Chiquillos, ¿se entiende? Bien. Laura igual. Laura, ¿te perdimos? ¿Estás por ahí? ¿Sí o no, Laura? Ya, vamos a seguir. Parece que perdimos a la Laura. Vamos a dejarle un mensajito aquí. Laura, avísanos cuando vuelvas. Ya, bien. 11. Dice, al reducir esta expresión es un poquito más difícil, podríamos decir, porque aparece una fracción abajo. Pero nosotros nunca tenemos que olvidarnos, chiquillos, que cuando nosotros tenemos una fracción, eso es lo mismo que tener una, no es cierto, una división. Entonces esto es lo mismo que esto dividido a más b partido a cuadrado menos b cuadrado. ¿Ya? ¿Y cómo hago una división de fracciones? Para hacer una división de fracciones lo que yo tengo que hacer es básicamente dar vuelta a la segunda fracción para que estas se conviertan en multiplicación. Entonces, la primera queda totalmente igual. La segunda la damos vuelta. Y me queda esto. Y de esa manera llegamos a lo que tenemos aquí. Y si se fijan, muy importante, si nosotros le ponemos paréntesis a esto, podemos eliminar s con uno de esos, porque ¿qué significa? Que el a más b está al cuadrado. Significa que está el a más b por a más b. Entonces se elimina uno de esos con uno de esos. De manera que va a quedar así. Va a quedar a más b
por a menos b, y eso multiplicado por a al cuadrado menos b al cuadrado. Y si se dan cuenta, chiquillos, el primer término es una suma por su diferencia, y el resultado de una suma por su diferencia es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces, lo que tengo es dos términos iguales que se están multiplicando, y tal como vimos acá, eso es lo mismo que tener eso al cuadrado, que se está repitiendo. Es como tener a por a al cuadrado, solamente que aquí un término más grande. La respuesta en este caso sería alternativa D. Esa es la idea. Chiquillos, nuevamente, y con este último ejercicio, ¿lo entienden? ¿Sí o no? No sé si la Laura volvió. No te preocupes. ¿Entendiste esta? ¿Alcanzaste a verlo completo? Ya, bien. ¿Nico? Ya, súper. Ya, chiquillos. Súper bien. Bien. Si es que tienen alguna duda, la que sea, acuérdense de decirme. Por favor, aprovechen de que todavía les quedan como 2 semanitas de vacaciones. Así que intenten ponerse al día con los ejercicios que no han hecho, inclusive con los que han hecho. Intenten resolver todos los ejercicios, porque al final eso es lo que les va a ayudar más, resolver estos ejercicios. ¿Bien? Intenten poner las pilas con eso, y si quieren hacer de aquí del 12 en adelante y resolverlos todos, y me quieren hacer dudas de verdad, pregunten en el grupo o a mi WhatsApp personal. ¿Bien? Háganlo, de verdad háganlo, porque yo les voy a responder apenas pueda. Bien, a ver si no los voy a responder al tiro, porque a veces no siempre estoy 100% disponible, pero cada vez que voy a tomar el teléfono los voy a responder. Así que por favor háganlo, tienen toda esa facilidad. Y créanme que yo les voy a responder, les puedo mandar el ejercicio resuelto en una hoja y mandarle un audio explicando, ¿no? Cero drama. Pero por favor pongan empeño en eso. Así que eso, tiquillos. Yo creo que se dieron cuenta que los ejercicios aquí no eran tan complicados como quizás pensaban. Y de hecho de aquí en adelante tampoco que se pongan tan más complicados. De hecho es como mucho más de lo mismo. Así que eso. Nos estaríamos viendo, chiquillos, el próximo lunes con materia nueva. Ya vamos a pasar a ver ecuación y sistema de ecuaciones. Así que nos vemos con eso el próximo lunes. ¿Ya, chiquillos? Ya, Lura. Que estés bien. Chao, chao. Chao, Nico. Que estés bien. Chao, chao.